Aquel día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. El episodio del Evangelio de este domingo tiene como escenario el mar de Galilea que algunos conocéis. La tempestad que describe es la tempestad de nuestra propia vida. Es cierto que en el lago de Genesaret, el lago de Galilea, son frecuentes estas tempestades y corresponden a las condiciones climáticas del ambiente. Pero un dato deja ver la gravedad de la situación. ¿Cuál? Dice que la barca ya estaba casi llena de agua. ¿Qué significa la tempestad? En el Evangelio encierra también un significado profundo. No es solamente una tempestad que hubiera o no hubiera. La pequeña comunidad de seguidores de Jesús, de sus primeros discípulos, estaba expuesta también a las fuerzas oscuras que amenazan la vida, a las dudas, a los miedos, a las insatisfacciones. La tempestad se puede aplicar también a los acontecimientos humanos, a nuestros procesos personales, en los que a veces atravesamos por situaciones dramáticas. La tempestad en aquella época, o el despertar de las fuerzas de la naturaleza, se interpretaban en aquella cultura como símbolo de todo aquello que amenaza la vida. Eso era así, ¿no? Bueno, la pregunta es: ¿quién no ha conocido alguna de estas tempestades personales? Cuando la barca de nuestra vida comienza a hacer aguas por todas partes, mientras Dios parece ausente, que duerme. Entonces, en esos momentos difíciles, ¿dónde puedo anclarme para mantenerme en pie? Dice que él estaba a popa, Jesús estaba a popa, durmiendo sobre un cabezal. Ciertamente, eso contrasta con la situación de peligro con que él estuviera dormido sobre un cabezal. ¿Quién puede dormir en una tempestad o en una tormenta de ese tipo? El Evangelio hace suponer que el cansancio de Jesús era tan grande que se duerme profundamente, sin que el vaivén de la barca lo despierte. Bueno, es la única vez que aparece Jesús durmiendo en todos los evangelios.
Y esto es una circunstancia dramática cuando uno no debería dormir. Es verdad que el sueño de Jesús, en este sentido, puede deberse a la consecuencia de una jornada agotadora. Pero el sueño de Jesús expresa mucho más algo más profundo. Expresa su gran confianza con el Padre y su paz interior. Entonces los discípulos reaccionan diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Los discípulos reprochan a Jesús el estar ajenos al drama que viven diciéndole: Maestro, ¿pero no te importa que perezcamos? El grito nace de una situación límite que están viviendo. Es innegable que los discípulos vivieron a lo largo de sus días situaciones que se podían parecer a una tempestad. Es también innegable que nosotros, cada una y cada uno de nosotros, atravesamos a veces momentos difíciles en que parece que todo está perdido. Nosotros también podemos decirle: Señor, pero no te importa que perezcamos, que me hunda. Sí que le importa. Él está aquí y Él ha venido a nosotros, Él ha venido a ti, a mí, como un testigo de un amor infinito, insondable, que Él solo conoce. Los discípulos hasta entonces sí habían confiado en sí mismos, pero ahora no ven más que la ruina inminente. Y entonces, naturalmente, recurren a Jesús llenos de miedo. Creen en el poder de Jesús, pero dudan de su amor. Por eso el reproche: ¿pero no te importa? Y entonces, ante estas palabras, Jesús dice que se puso en pie, dice el texto, que se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. Jesús, despertado por los discípulos, se levanta. Es muy bonita esta escena, ver a Jesús puesto en pie sobre la barca en medio de la tempestad. Así la describe un autor de los primeros libros que yo leí de adolescente de Jesús, de François Mauriac. Silencio, cállate, le dice Jesús puesto en pie. Fijaos, los dos verbos están en singular. Es la manera como Jesús trataba lo diabólico. En aquella época, lo diabólico era lo que nos divide, lo que nos separa de nosotros mismos. Y la palabra de Jesús es eficaz, al instante. Produce la bonanza, es decir, Jesús tiene el poder de acallar las fuerzas caóticas que amenazan la vida de los discípulos. Tiene la fuerza de vencer los poderes que nos amenazan hoy también a nosotros y a cada uno de nosotros. El viento y el mar le obedecen a la palabra de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene una gran serenidad, una gran bonanza, la paz sobre un lago totalmente tranquilo, el lago de Galilea. Jesús reprende a sus discípulos por su cobardía, su falta de fe. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Estas dos preguntas que Jesús dirige a sus discípulos no son naturalmente también para nosotros. Necesitamos escuchar con sinceridad las palabras de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Naturalmente, tantas veces que lo hemos repetido, el miedo es el mayor enemigo de la vida, pero el miedo está en nosotros, naturalmente. Él también nos reprocha hoy dulcemente nuestras faltas de confianza. ¿Aún no tenéis fe? Es decir, perdón, ¿todavía no tenéis confianza en mí? ¿Pero qué os pasa? ¿Todavía no? ¿No habéis llegado a tener confianza en mí? Solo Él aporta, solo Jesús, el Señor, aporta una estabilidad
a la barca de nuestra vida. Solo Él tiene palabras que nos hacen vivir de verdad. Que podamos sentir en este domingo la alegría de haber sido alcanzados por el Evangelio de Jesús, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida de todo aquel o aquella que se encuentra con Él. No hay nada más bello ni más gozoso que la experiencia de encontrarnos con Él, el Señor, y recuperar de nuevo la calma de nuestro corazón ansioso, lleno de miedo. Que hoy, en este domingo, podamos tomar conciencia de que Él, Jesús, el Cristo resucitado, va con nosotros en nuestra propia barca. Él va en nuestra barca, a pesar de que esté zarandeada por las olas y el viento. Él está presente todos los días de nuestra vida, a cada instante, y no hay nada que temer.